Hasta nuestro próximo encuentro. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. No temeré la peste que acecha en las tinieblas, ni la plaga que destruye a mediodía. 1000 caerán a mi lado, 10,000 a mi derecha, pero a mí no me alcanzará. No me sobrevendrá mal alguno, ni plaga tocará mi morada. Sus ángeles tienen órdenes de guardarme en todos mis caminos. Ellos me sostendrán en sus manos para que no tropiece en piedra alguna. Pisotearé al león y a la serpiente. Hollaré al cachorro del león y al dragón. Porque amo a Dios, Él me librará. Él me protegerá porque conozco su nombre. Yo clamaré a Él, y Él me responderá. Él estará conmigo en la angustia y me librará. Él me honrará y me concederá larga vida. Él me mostrará su salvación. ¿Cómo te sentiste al hacer estas declaraciones? ¿Hubo alguna que resonó especialmente con lo que estás enfrentando hoy? ¿Hubo alguna que pareció difícil de creer? Eso es normal. La fe es un viaje, y algunas promesas pueden parecer más tangibles que otras, dependiendo de dónde estemos en ese viaje y de las batallas específicas que estemos enfrentando. Sugiero que selecciones al menos 3 de estas declaraciones, aquellas que más resonaron con tu corazón, y las escribas. Colócalas donde puedas verlas diariamente, en el espejo del baño, en el refrigerador, como fondo de pantalla de tu teléfono, y decláralas en voz alta, al menos 3 veces al día. Este no es un ejercicio mágico o una fórmula supersticiosa. Es una manera práctica de alimentar tu mente y tu espíritu con la verdad de Dios, de redirigir tus pensamientos cuando intenten vagar hacia territorios de miedo y duda. Con el tiempo, notarás que estas declaraciones comienzan a convertirse en tu reflejo natural. Cuando llegue una noticia alarmante, cuando aparezca un síntoma, cuando surja una crisis financiera, tu primera respuesta ya no será el pánico, sino estas verdades que has plantado profundamente en tu corazón. Así es como transformamos el conocimiento en fe viva. Así es como pasamos de solo saber sobre el abrigo del Altísimo a verdaderamente habitar en él. Y en los días en que luches por creer, en los días en que estas declaraciones parezcan solo palabras vacías, sé amable contigo mismo. Recuerda que incluso una fe del tamaño de un grano de mostaza es poderosa a los ojos de Dios. A veces, nuestra declaración más honesta puede ser: Señor, yo creo, ayuda mi incredulidad. Marcos 9:24. Y esta oración sincera es tan preciosa para Dios como nuestras declaraciones de fe más confiadas. Lo importante es seguir declarando, seguir creyendo, seguir eligiendo habitar, incluso cuando los vientos soplen fuerte y las olas golpeen contra la casa de tu fe, porque es en estas tormentas que descubrimos que el abrigo del Altísimo no es solo un concepto hermoso, sino una fortaleza inquebrantable. Ha llegado el momento de acercarnos al trono de la gracia con confianza, de elevar nuestras voces en una poderosa oración basada en las verdades del Salmo 91. Te invito a unirte a mí en esta oración, no solo escuchando, sino haciendo de esta oración tu propia oración. Padre Celestial, vengo ante tu trono hoy, no por mis propios méritos, sino por la preciosa sangre de Jesucristo. En su nombre, me acerco a ti con confianza, sabiendo que tú eres mi refugio y mi fortaleza, mi Dios, en quien confío. Señor, declaro hoy que elijo habitar en tu abrigo, no solo visitar en momentos de crisis, sino hacer mi morada permanente bajo la sombra de tus alas. Perdóname por las veces en que he confiado más en mis propias fuerzas, en mi propia sabiduría, en mis propias soluciones, que en ti. Padre, tú conoces los miedos que he estado cargando, ves los terrores de la noche que han robado mi sueño, las flechas que han volado contra mí durante el día, las pestes silenciosas que intentan moverse en la oscuridad de mi vida, las plagas que buscan destruir al mediodía. Ante cada una de estas amenazas declaro la promesa de tu salmo: no temeré, no porque yo sea fuerte, sino porque tú eres poderoso, no porque yo sea sabio,
sino porque tú eres omnisciente. No porque yo sea especial, sino porque soy amado por ti, Señor. Entrego a ti ahora cada una de mis cargas. Entrego mis miedos sobre el futuro. Entrego mis preocupaciones financieras. Entrego mis relaciones rotas. Entrego mis desafíos de salud. Entrego mis sueños no realizados. Entrego mis arrepentimientos del pasado. Y al entregar cada una de estas cargas, recibo tu promesa. Porque Él me ama, dices tú. Yo lo libraré. Lo protegeré, pues conoce mi nombre. Él clamará a mí, y yo le responderé. Estaré con él en la angustia. Lo libraré y lo honraré. Gracias, Padre, porque tú has ordenado a tus ángeles que me guarden en todos mis caminos. Gracias porque ninguna arma forjada contra mí prosperará. Gracias porque, aunque 1000 caigan a mi lado y 10,000 a mi derecha, el mal no me tocará. Y ahora, Señor, intercedo por aquellos que me están escuchando en este momento. Por aquel que enfrenta un diagnóstico aterrador. Sé tú su médico y su refugio. Por aquel que lucha con pensamientos depresivos. Sé tú su esperanza y su fortaleza. Por aquel que está al borde de la ruina financiera. Sé tú su proveedor y su seguridad. Por aquel que tiene el corazón roto por una relación fracturada. Sé tú su consolador y restaurador. Por aquel que lucha contra adicciones y tentaciones, sé tú su liberación y su fuerza. Señor, así como tú nos proteges bajo tus alas, ayúdanos a hacer extensiones de esas alas para otros. Úsanos para llevar tu protección, tu consuelo, tu paz a un mundo herido y temeroso, que podamos no solo recibir la bendición de habitar en tu abrigo, sino también invitar a otros a experimentar esta misma seguridad. En el nombre de Jesús, aquel que es nuestro supremo refugio, aquel que enfrentó la cruz para que pudiéramos tener acceso eterno al abrigo del Padre, oro. Amén. Hemos llegado al final de nuestro viaje por el Salmo 91, este salmo extraordinario que ha sostenido a los fieles a lo largo de los siglos y sigue siendo un poderoso abrigo para nosotros hoy. Pero en realidad, no estamos llegando al final. Solo estamos comenzando una nueva fase del viaje. Recapitulemos nuestro viaje. Comenzamos entendiendo lo que significa habitar al abrigo del Altísimo. No solo visitar ocasionalmente, sino hacer de este lugar nuestra residencia permanente. Exploramos la historia de David, que demostró lo que significa confiar en Dios, incluso cuando se presentan soluciones más fáciles. Nos sumergimos en las promesas específicas del Salmo, desde la protección contra el terror de la noche hasta la garantía de la presencia de Dios en nuestra angustia. Descubrimos pasos prácticos para fortalecer nuestra fe y superar momentos de duda. Hicimos poderosas declaraciones de fe basadas en los versículos del Salmo 91, plantando estas verdades profundamente en nuestro espíritu. Y finalmente, nos unimos en una oración sincera, entregando nuestras cargas y recibiendo las promesas de Dios para nosotros. Pero ahora viene la parte más importante, vivir estas verdades en el día a día. El Salmo 91 no fue escrito solo para ser estudiado, memorizado o incluso declarado, fue escrito para ser vivido. Y vivir el Salmo 91 significa hacer una elección consciente, todos los días, a veces cada hora, de confiar en Dios en lugar de ceder al miedo. Significa entrenar nuestra mente para buscar el abrigo del Altísimo como nuestra primera reacción cuando las noticias son malas, cuando el diagnóstico es aterrador, cuando el banco está vacío, cuando la relación está en crisis. Quiero desafiarte, hoy, durante los próximos 21 días, dedica tiempo diariamente al Salmo 91. Léelo completo cada mañana. Elige un versículo para meditar durante el día. Haz las declaraciones de fe que compartimos. Y por la noche, antes de dormir, agradece a Dios por al menos una forma en que experimentaste su protección ese día. 21 días es el tiempo que los expertos dicen que se tarda en formar un nuevo hábito. ¿Y qué hábito más poderoso podríamos formar que el de habitar conscientemente al abrigo del Altísimo? Antes de despedirnos,
tengo algunas peticiones. Primero, si este video tocó tu corazón, por favor, dale me gusta y compártelo con alguien que conoces que necesita un recordatorio del amor y la protección de Dios hoy. Tu acción simple puede ser exactamente lo que esa persona necesita en este momento. Segundo, si aún no estás suscrito a nuestro canal, suscríbete ahora para recibir más contenido que fortalecerá tu fe y te ayudará a vivir una vida cristiana victoriosa. Tenemos nuevos videos cada semana y no queremos que te pierdas ninguno. Tercero, deja un comentario abajo con la palabra Amén. Si te comprometes a pasar los próximos 21 días meditando en el Salmo 91. Y si tienes una petición específica de oración relacionada con un área donde necesitas experimentar la protección de Dios, compártela en los comentarios también. Nuestro equipo y nuestra comunidad estarán orando por ti. Cuarto, este video es parte de una serie sobre los salmos de protección. Si has sido bendecido por este mensaje, no te pierdas nuestro próximo video sobre el Salmo 23, otro salmo poderoso que nos recuerda del cuidado pastoral de Dios en nuestra vida. Recuerda siempre, el abrigo del Altísimo no es un lugar físico que necesitas encontrar, no es una fórmula mágica que necesitas dominar, es una persona, el mismo Dios, que siempre está presente, siempre accesible, siempre listo para envolverte en sus brazos de amor. Jesús dijo, «He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo». Mateos 28:20. Esta es la esencia del Salmo 91. Emmanuel, Dios con nosotros. No solo ocasionalmente, no solo en los buenos momentos, no solo cuando lo merecemos, sino todos los días, hasta el final. Que nunca más te sientas solo en tus batallas, que nunca más enfrentes tus miedos desprotegido, que descubras con una profundidad renovada cada día lo que significa verdaderamente habitar al abrigo del Altísimo y descansar a la sombra del Todopoderoso. Es una imagen de cuidado íntimo y personal. No es un Dios distante que nos protege desde lejos, sino un Padre amoroso que nos mantiene cerca de su corazón. Jesús usó esta misma imagen cuando miró a Jerusalén y lamentó: «¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos, como la gallina reúne a sus polluelos bajo sus alas y no quisiste?» Mateo 23:37. El deseo de Dios siempre ha sido mantenernos bajo sus alas protectoras. Pero, a diferencia de los polluelos que instintivamente corren hacia la seguridad cuando la madre llama, nosotros a menudo elegimos permanecer expuestos al peligro, confiando en nuestras propias habilidades o en protecciones terrenales que son, en el mejor de los casos, temporales. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que acecha en las tinieblas, ni la plaga que destruye a mediodía. Este versículo reconoce que hay diferentes tipos de amenazas en nuestras vidas. El terror de la noche, esos miedos que parecen crecer en la oscuridad, cuando estamos solos con nuestros pensamientos. La flecha que vuela de día, ataques directos y visibles que vienen cuando menos los esperamos. La peste que acecha en las tinieblas, problemas que se desarrollan silenciosamente, sin que nos demos cuenta hasta que es demasiado tarde. La plaga que destruye a mediodía, calamidades públicas que afectan a todos indiscriminadamente. Para cada tipo de amenaza, la promesa es la misma: no temerás. No porque estas cosas nunca sucederán, sino porque incluso cuando sucedan, estarás habitando al abrigo del Altísimo. Piensa en tu vida ahora. ¿Qué tipo de amenaza estás enfrentando? ¿Es un terror nocturno que roba tu sueño? ¿Una flecha diurna que te ha atacado sin previo aviso? ¿Una peste silenciosa que ha crecido desapercibida? ¿O una calamidad pública que ha afectado a toda tu comunidad? Cualquiera que sea la naturaleza de tu batalla, la promesa de Dios permanece firme. Su protección no se limita a ciertos tipos de problemas, abarca todo el espectro de amenazas que podemos enfrentar. 1000 caerán a tu lado y 10,000 a tu derecha, pero a ti no te alcanzará. Esta es una de las promesas más audaces del Salmo. No dice que nadie caerá,
Dice que muchos pueden caer. Reconoce la realidad de las calamidades que afectan a multitudes, pero también proclama una protección sobrenatural para aquellos que habitan al abrigo del Altísimo. Es importante entender esta promesa correctamente. No es una garantía de que nunca pasaremos por pruebas o sufrimientos. La historia está llena de fieles seguidores de Dios que enfrentaron enfermedades, persecuciones e incluso el martirio. Lo que esta promesa realmente significa es que, incluso en medio de calamidades, aquellos que confían en Dios experimentan una protección que trasciende lo físico. A veces, esta protección se manifiesta en la preservación literal de la vida física. Otras veces, se manifiesta en la paz sobrenatural en medio de la tormenta, en la esperanza inquebrantable frente a la muerte, en la certeza de la resurrección más allá de la tumba. ¿Cuántos de nosotros conocemos personas que, incluso enfrentando las circunstancias más terribles, cáncer terminal, pérdida devastadora, ruina financiera, aún así, exudan una paz que desafía la comprensión? Esa es la protección del Salmo 91 en acción. No es siempre la ausencia de problemas, sino la presencia constante de Dios en medio de los problemas. Porque a mí me ha amado, dice el Señor, yo lo libraré, lo pondré en alto, porque ha conocido mi nombre. Me invocará, y yo le responderé. Estaré con él en la angustia, lo libraré y lo honraré. Aquí está el corazón del Salmo 91, una relación personal con Dios. Observa las palabras. Me ha amado, ha conocido mi nombre, me invocará. La protección prometida fluye de una relación íntima con el protector. No es una fórmula mágica, no es un amuleto espiritual, es el resultado natural de una vida vivida en comunión con Dios, habitando conscientemente en su presencia día tras día. Todos enfrentamos momentos en que nuestra fe es probada hasta el límite. Momentos en que las promesas del Salmo 91 parecen distantes o incluso imposibles de creer. ¿Cómo podemos fortalecer nuestra fe en estos periodos? ¿Cómo podemos aprender a verdaderamente habitar al abrigo del Altísimo cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse? Recuerdo una época en mi propia vida cuando el terror de la noche parecía invencible. Las preocupaciones me mantenían despierto, robándome no solo mi sueño, sino mi alegría, mi energía, mi capacidad de servir a otros. Por más que orara, por más que intentara confiar, el miedo persistía. Fue durante este periodo que descubrí una verdad profunda sobre el Salmo 91. Me di cuenta de que habitar al abrigo del Altísimo no es un sentimiento, es una elección. Es una decisión que tomamos repetidamente, a veces minuto a minuto, de recordar quién es Dios y quiénes somos en Él. Permíteme compartir algunos pasos prácticos para fortalecer tu fe y verdaderamente habitar al abrigo del Altísimo, especialmente cuando enfrentamos desafíos. Primero, alimenta tu fe con la palabra de Dios diariamente. Hebreos 4:12 nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Cuando meditamos en las promesas de Dios, estamos literalmente reconstruyendo nuestro pensamiento, reprogramando nuestra respuesta al miedo. Memoriza versículos del Salmo 91 y repítelos cuando el miedo ataque. Segundo, practica la gratitud intencional. En 1 Tesalonicenses 5:18 se nos instruye: dad gracias en todo. La gratitud desplaza nuestro enfoque de los problemas a las bendiciones, de las amenazas a la protección que ya hemos experimentado. Cada mañana y cada noche, enumera al menos 3 cosas por las que estás agradecido. Tercero, busca comunión con otros creyentes. Hebreos 10:25 nos exhorta a no abandonar nuestra congregación. Cuando nos reunimos con otros que también están aprendiendo a habitar al abrigo del Altísimo, nuestra fe se fortalece con testimonios, oraciones compartidas y aliento mutuo. Cuarto, practica la presencia de Dios a lo largo del día. Esto significa desarrollar un diálogo constante con Él, no solo durante los momentos formales de oración, sino mientras conduces, cocinas, trabajas, interactúas con otros.
Esta conciencia constante de la presencia de Dios es lo que significa verdaderamente habitar en su abrigo. Quinto, aprende a identificar y rechazar pensamientos que contradicen las promesas de Dios. En 2 Corintios 10:5 se nos instruye a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Cuando surja un pensamiento de miedo, duda o desesperación, pregúntate: ¿esto está alineado con lo que Dios dice sobre mí y mi situación? Si no lo está, recházalo activamente y sustitúyelo por una verdad bíblica. La superación y el fortalecimiento de la fe no ocurren de la noche a la mañana. Es un proceso, un viaje. Habrá días en que te sentirás inquebrantable y otros en que tu fe parecerá tan frágil como un hilo. Ambos tipos de días son parte del viaje. Lo importante no es nunca vacilar, sino siempre regresar al abrigo, siempre hacer la elección consciente de confiar nuevamente, de habitar nuevamente, de descansar nuevamente a la sombra del Todopoderoso. Conozco tantas historias de personas que, en medio de las circunstancias más devastadoras, encontraron refugio al abrigo del Altísimo. Personas diagnosticadas con enfermedades terminales que, en lugar de entregarse a la desesperación, eligieron confiar y experimentaron paz más allá de la comprensión. Personas que lo perdieron todo financieramente, pero descubrieron una riqueza de espíritu que ninguna crisis económica podría tocar. Recuerdo a María, una señora en nuestra comunidad que perdió a su esposo y a su hijo en el mismo año. El dolor era inimaginable. Durante meses apenas podía hablar de su pérdida sin desmoronarse en lágrimas. Pero lentamente, día tras día, elección tras elección, comenzó a habitar nuevamente al abrigo del Altísimo. No fue fácil, no fue rápido. Hubo días de ira, días de cuestionamiento, días en que el dolor parecía insoportable, pero también hubo momentos de luz atravesando las nubes, momentos en que sentía la presencia consoladora de Dios de maneras que nunca antes había experimentado. Hoy, años después, María es una de las personas más radiantes y llenas de fe que conozco, no porque su dolor haya desaparecido completamente, sino porque aprendió a llevar ese dolor al abrigo del Altísimo, día tras día. Aprendió que la promesa de Dios no era que nunca sufriríamos, sino que nunca sufriríamos solos. Cuando realmente comprendemos e internalizamos las promesas del Salmo 91, algo poderoso sucede. Comenzamos a hablar diferente. Nuestras palabras dejan de reflejar miedo y pasan a declarar fe. Nuestras conversaciones, tanto con otros como con nosotros mismos, son transformadas. El propio Salmo 91 comienza con una declaración: diré del Señor, Él es mi refugio y mi fortaleza, mi Dios en quien confío. Mira, no dice yo siento o yo espero, o yo deseo que el Señor sea mi refugio. Dice, yo diré. Es una declaración intencional, una proclamación de fe hecha en voz alta. ¿Y qué sucede cuando declaramos verdades bíblicas en voz alta? Romanos 10:17 nos dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuando declaramos las promesas de Dios, nuestros propios oídos escuchan estas verdades, y nuestra fe se fortalece. Hoy, quiero invitarte a hacer algunas declaraciones de fe basadas en el Salmo 91. Declaraciones que puedes repetir diariamente, especialmente cuando el miedo o la ansiedad intenten infiltrarse en tu corazón. Repite conmigo estas poderosas declaraciones. Yo habito al abrigo del Altísimo y descanso a la sombra del Todopoderoso. El Señor es mi refugio y mi fortaleza, mi Dios, en quien yo confío. Él me libra del lazo del cazador y de la peste destructora. Estoy cubierto con sus plumas, y bajo sus alas encuentro refugio. Su fidelidad es mi escudo y mi protección. No temeré el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día. Hola, querido hermano, querida hermana. Siéntete abrazado en este momento. Sé que no fue por casualidad que llegaste hasta aquí hoy.
Tal vez estés enfrentando una tormenta en tu vida. Quizás el miedo haya intentado dominar tu corazón. O tal vez simplemente necesites un recordatorio de cuánto eres amado y protegido por el Padre. Lo que voy a compartir hoy no es solo un mensaje, es un refugio, un abrigo que siempre ha estado disponible para ti, incluso en los momentos en que todo parecía desmoronarse. El que habita al abrigo del Altísimo y descansa a la sombra del Todopoderoso, puede decir al Señor: Tú eres mi refugio y mi fortaleza, mi Dios, en quien confío. Este es el comienzo del Salmo 91, una de las declaraciones más poderosas de protección divina en toda la Escritura. Un salmo que ha sostenido a los fieles a lo largo de los siglos, en guerras, epidemias, persecuciones y tribulaciones personales. ¿Te has preguntado cómo sería vivir sin miedo? ¿Cómo sería despertar cada mañana con la certeza inquebrantable de que, sin importar lo que ocurra ese día, estás completamente protegido? ¿Cómo sería dormir por la noche sabiendo que ángeles guardan tu hogar, tu familia, tus sueños? Esto no es una fantasía, no es una ilusión espiritual, es la promesa real de Dios para ti. Y hoy, vamos juntos a desenvolver cada parte de esta promesa, como un regalo precioso que necesita ser descubierto capa por capa. En los próximos minutos, vamos a sumergirnos en las profundidades del Salmo 91. Vamos a entender qué significa habitar al abrigo del Altísimo, no solo visitar de vez en cuando, sino hacer de este lugar nuestra residencia permanente. Vamos a descubrir quiénes son los ángeles que guardan nuestros caminos, cómo protegernos de las flechas que vuelan de día y del terror que se mueve en la oscuridad. Y lo más importante, vamos a aprender a vivir esta verdad en nuestro día a día, transformando este salmo de palabras inspiradoras en una realidad vivida. Antes de continuar, quiero que cierres los ojos por un momento, si puedes. Respira hondo. Deja que las preocupaciones que trajiste a este momento sean entregadas a los pies de Jesús. Trae a tu mente esa situación que ha robado tu paz, ese miedo que ha perturbado tu sueño, esa ansiedad sobre el futuro que ha corroído tu alegría. Ahora, imagínate entregando todo esto en las manos poderosas de Dios. Velo recibiendo tus cargas con amor y escúchalo decir: Descansa, hijo, descansa, hija. Yo estoy aquí, siempre lo he estado, y no iré a ninguna parte. ¿Preparado para este viaje de fe y descubrimiento? Vamos juntos a desvelar los misterios y las promesas del Salmo 91 y aprender a habitar, verdaderamente habitar, al abrigo del Altísimo. El Salmo 91 es más que palabras bonitas para consolarnos en momentos difíciles. Es una invitación a una posición espiritual, un modo de vida que nos coloca bajo la protección constante de Dios. Leamos nuevamente el comienzo de este poderoso salmo. El que habita al abrigo del Altísimo y descansa a la sombra del Todopoderoso, puede decir al Señor: Tú eres mi refugio y mi fortaleza, mi Dios en quien confío. Nota las palabras elegidas aquí: habita y descansa. No habla de alguien que visita ocasionalmente, que busca refugio solo en emergencias. Habla de alguien que ha hecho del abrigo de Dios su morada permanente, su dirección fija. ¿Cuántos de nosotros vivimos como visitantes ocasionales de la presencia de Dios? Corremos a Él cuando la tormenta aprieta, cuando llega el diagnóstico, cuando la relación se desmorona, cuando las finanzas colapsan. Pero en cuanto el cielo se aclara un poco, volvemos a nuestras propias fortalezas, a nuestras propias soluciones. La invitación del Salmo 91 es diferente, es radical, es transformadora. La invitación es: ven a vivir aquí. Haz de este lugar tu hogar. Despierta aquí cada mañana y duerme aquí cada noche. Déjame preguntarte, ¿dónde habitas espiritualmente? ¿Dónde hace morada tu corazón? ¿En las noticias alarmantes? ¿En las redes sociales y sus constantes comparaciones? ¿En los informes médicos? ¿En las opiniones de los demás sobre ti? ¿O habitas al abrigo del Altísimo? Mira,
El término hebreo usado aquí para habitar es yashab, que significa sentarse, permanecer, morar. Es una posición de descanso y permanencia. No es correr, no es luchar, no es esforzarse. Es simplemente estar y permanecer. Y el abrigo mencionado no es cualquier lugar. La palabra hebrea es seter, que indica un lugar de escondite, un refugio, secreto. Imagina una fortaleza impenetrable donde puedes relajarte completamente, sabiendo que ningún enemigo puede alcanzarte. En el mundo en que vivimos hoy, somos bombardeados por tantas razones para temer: la economía inestable, las amenazas a la salud, la violencia en las ciudades, las incertidumbres políticas, los desafíos familiares. Es como si estuviéramos constantemente bajo ataque de flechas venenosas de miedo, duda y ansiedad. Es precisamente en este mundo que el Salmo 91 resuena con aún más poder, porque no niega la existencia del peligro, sino que promete protección en medio del peligro. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Mira, el Salmo reconoce que hay cazadores afuera buscando presas. Reconoce que hay pestes que destruyen. No minimiza las amenazas reales que enfrentamos, pero pronuncia una verdad superior, que aquel que ha hecho su habitación en Dios está protegido, de una manera que trasciende la lógica humana y desafía las probabilidades naturales. Hoy, quiero invitarte a cambiar tu dirección espiritual, a hacer un cambio consciente de habitar en tus miedos a habitar al abrigo del Altísimo, de descansar en las circunstancias a descansar a la sombra del Todopoderoso. Este no es un cambio físico, sino una reubicación del alma. Es una decisión de confiar, de permanecer, de hacer de Dios tu morada, no solo tu destino de emergencia. Y a medida que avanzamos en este mensaje, vamos a descubrir exactamente cómo hacer esto y qué diferencia hará en tu vida. Para entender mejor el poder práctico del Salmo 91 en nuestras vidas, quiero llevarte a conocer la historia de alguien que verdaderamente habitó al abrigo del Altísimo, el joven David. Antes de convertirse en el gran rey de Israel, David pasó años huyendo del rey Saúl, que buscaba matarlo por celos e inseguridad. Imagina la situación: un joven elegido por Dios, ungido para ser rey, pero obligado a vivir en cuevas, siempre en movimiento, siempre en peligro. En 1 Samuel 24, encontramos a David escondido en la cueva de En-Gedi. El rey Saúl, sin saberlo, entra en la misma cueva. Los hombres de David susurran: «Esta es tu oportunidad. Dios ha entregado a tu enemigo en tus manos». Sería tan fácil para David matar a Saúl en ese momento y terminar con toda su persecución. Pero David hizo algo extraordinario. Se negó a extender su mano contra el ungido del Señor. En lugar de confiar en la oportunidad circunstancial, confió en el tiempo de Dios. En lugar de buscar protección eliminando su amenaza, buscó protección en la fidelidad del Altísimo. Este es el espíritu del Salmo 91 en acción. David no estaba solo visitando el abrigo de Dios durante esa crisis, vivía allí. Su confianza no era un recurso de emergencia, sino su estado normal de ser. Piensa en lo tentador que debe haber sido para David en ese momento. Todos sus problemas podrían terminar con un golpe de espada. Todo su sufrimiento podría acabar en un instante. El trono estaría inmediatamente disponible. Pero David sabía algo profundo: que habitar al abrigo del Altísimo significaba confiar en los métodos de Dios y en el tiempo de Dios, incluso cuando se presentaban caminos más fáciles. ¿Cuántas veces en nuestras propias luchas estamos tentados a tomar atajos, a resolver las cosas a nuestra manera en lugar de confiar en el camino de Dios? A buscar soluciones que pueden darnos alivio inmediato, pero comprometer nuestro testimonio y nuestra integridad. El ejemplo de David nos desafía a permanecer en el abrigo de Dios incluso cuando las soluciones mundanas parecen más rápidas y efectivas.
La historia continúa con David eventualmente convirtiéndose en rey, exactamente como Dios había prometido, pero llegó al trono con las manos limpias y la conciencia tranquila, no por haber matado su camino hasta allí, sino por haber confiado en Dios para abrir el camino. El Salmo 91, 14, 15 dice: Porque Él me ama, dice el Señor, yo lo rescataré, lo protegeré pues conoce mi nombre. Él clamará a mí y yo le responderé. Estaré con él en la angustia, lo libraré y lo honraré. Esta fue exactamente la experiencia de David. Dios lo rescató, lo protegió, respondió cuando clamó, estuvo con él en la angustia, lo libró y finalmente lo honró con el trono de Israel. Tu vida hoy puede no involucrar huir de un rey celoso o esconderte en cuevas, pero enfrentas tus propios Saúl, ya sean enfermedades, problemas financieros, conflictos familiares, desafíos en el trabajo o batallas internas contra miedos e inseguridades. Y al igual que David, tienes una elección: confiar en soluciones rápidas que pueden funcionar temporalmente, o habitar, verdaderamente habitar, al abrigo del Altísimo, confiando en sus métodos y en su tiempo. Quiero que pienses por un momento. ¿Cuál es tu Saúl hoy? ¿Cuál es esa amenaza que parece estar constantemente persiguiéndote, robando tu paz? Ahora, imagínate entregando esa amenaza a Dios, no solo pidiéndole que la elimine, sino confiando en que, incluso en su presencia, puedes habitar seguro al abrigo del Altísimo, que incluso con esa amenaza aún presente, puedes descansar a la sombra del Todopoderoso. El Salmo 91 está lleno de promesas poderosas, no solo declaraciones vacías, sino compromisos divinos para aquellos que eligen habitar al abrigo del Altísimo. Vamos a explorarlas con más profundidad. Él te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. Su fidelidad será tu escudo y tu muralla. ¡Qué imagen tan hermosa! Dios es comparado con un ave madre que protege a sus crías bajo su ala. Hasta nuestro próximo encuentro. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente en Cristo Jesús.